En este video vamos a hablar de los compresores axiales. Mi nombre es Fabián Aldana y junto a mi compañero Rafael Zapata Cure vamos a tratar algunas consideraciones generales, triángulos de velocidades, flujo axisimétrico y no axisimétrico, parámetros de diseño, rendimiento en estado estable y así como el comportamiento de sus álabes. Algunas consideraciones generales. Los compresores axiales son aquellos en los que el aire fluye principalmente paralelo al eje de rotación. Los compresores de flujo axial tienen una gran capacidad de flujo másico, es decir, una alta confiabilidad y alta eficiencia, y estos tienen un menor aumento de presión por etapa que los compresores centrífugos. Los compresores axiales están formados por varios discos, llamados rotores y estatores, que llevan acoplados una serie de álabes. Entre el rotor se coloca un espaciador el cual permite que se introduzca un estator entre ambos. Estos espaciadores pueden ser independientes o directamente pertenecer al rotor. Cada disco de rotor y estator forman un escalón del compresor. En el rotor se acelera la corriente para que en el estator se frene, convirtiendo la energía cinética en presión. Este proceso se repite en cada escalón. En algunos compresores se colocan en el cárter de entrada unos álabes guía, los cuales no forman parte del compresor, pues solo orientan la corriente para que entre con un ángulo adecuado. Para las ecuaciones de energía, nosotros sabemos que la ley de momento establece que la suma de los momentos de las fuerzas externas que actúan sobre un fluido que ocupa temporalmente el volumen de control es igual al cambio neto del flujo del momento angular a través del volumen de control. Como se puede observar, tenemos las tres ecuaciones principales y la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la pala del rotor se denomina presión de reacción. El cambio en la energía de la presión se calcula a través del grado de reacción para obtener finalmente la ecuación que tenemos acá. Para los álabes, si bien sabemos que a medida que la temperatura aumenta en la turbomáquina se producen efectos viscosos que resultan en una alta transferencia de momento, por lo que tenemos que reducir la fuerza viscosa partiendo de la ecuación. El aumento de presión producido por una sola etapa está limitado por la velocidad relativa entre el rotor y el fluido y las capacidades de giro y difusión de las aspas aerodinámicas. Una etapa típica en un compresor comercial producirá un aumento de presión de entre 15% y 60%, relaciones de presión que varían de 1,15 a 1,6 en condiciones de diseño con una eficiencia politrópica en la región de 90 a 95%. Para lograr diferentes relaciones de presión, los compresores axiales se diseñan con diferentes números de etapas y velocidades de rotación. Como regla general, podemos suponer que cada etapa de un compresor dado tiene el mismo aumento de temperatura ΔT. Por lo tanto, en la entrada la temperatura a cada etapa debe aumentar progresivamente a través del compresor y la relación de entrada debe disminuir, lo que implica una reducción progresiva en la relación de presión de la etapa a través de la unidad. Para los parámetros de diseño, conocemos que la relación de presiones por etapa se expresa mediante la relación acá mostrada. ¿Cómo se obtiene esta relación? Para obtener una relación de alta presión por etapa necesitamos obtener primero una alta velocidad del álabe, que se designa como U, alta velocidad axial, que se denomina como CA, y una alta deflexión del fluido en la pala del rotor o el álabe. Sin embargo,
El aumento de la velocidad de rotación está limitado por la tensión de tracción máxima aceptable en el cubo del rotor. Además, el aumento de las velocidades de rotación y axiales está limitado por el número de Mach de la punta. Los compresores de la década de 1960 tenían un número máximo de Mach en la punta inferior a 0,8. Este límite se incrementó para los actuales compresores transónicos hasta alcanzar el valor de 1,4. La deflexión del fluido tiene límites superiores determinados por los parámetros de difusión o de Haller. Para el flujo axisimétrico, nosotros sabemos que la solución axisimétrica se utiliza para predecir la variación radial o en el sentido de un tramo de las propiedades del flujo corriente arriba y corriente abajo de las filas de estatores o rotores. Las ecuaciones de movimiento que gobiernan el flujo turbulento a través de la turbomáquina son altamente no lineales y, por lo tanto, la mayoría de las soluciones analíticas disponibles son para flujos simples. Estas soluciones involucran varios supuestos dependiendo del tipo de maquinaria y la geometría de fila de los álabes. Las soluciones numéricas para las ecuaciones de gobierno comenzaron a finales de la década de 1960. El flujo tridimensional en turbomáquinas se resuelve mediante técnicas clasificadas como axisimétricas o no axisimétricas. Para las soluciones axisimétricas incluyen, primero, análisis del equilibrio radial simplificado, denominado como SRE, las teorías del disco del actuador, y tercero, ecuaciones promediadas de paso y con sus respectivas soluciones. Las soluciones axisimétricas no axiales se pueden clasificar generalmente como, primero, aproximación a la línea de elevación y la superficie de elevación, segundo, métodos cuasi tridimensionales y tercero, soluciones numéricas de ecuaciones exactas, potencial, Euler y Navier-Stokes. La solución axisimétrica se utiliza más que todo para predecir la variación radial o en el sentido de un tramo de las propiedades del flujo corriente arriba y corriente abajo de las filas de los álabes. Una vez que se conocen los valores locales de los parámetros de flujo, las teorías se pueden para predecir la variación de las propiedades del flujo de un álabe a otro. Las ecuaciones que gobiernan el movimiento de flujo continuo, no viscoso y simétrico de una partícula de fluido sometida a una fuerza corporal que tiene componente radial, tangencial y axial en el sistema de coordenadas cilíndrico. Se expresa como la ecuación que se muestra acá, que se denomina la ecuación de continuidad. Para el rendimiento en estado estable, el rendimiento del compresor axial se muestra en un mapa del compresor, también conocido como característica, al trazar la relación de presión y la eficiencia contra el flujo másico corregido a través de diferentes valores de velocidad del compresor. Los compresores axiales, particularmente cerca de su punto de diseño, suelen ser susceptibles de tratamiento analítico y se puede hacer una buena estimación de su rendimiento antes de que se pongan en funcionamiento por primera vez en el equipo o en el avión. El mapa del compresor muestra el rango de funcionamiento completo, es decir, fuera de diseño del compresor desde el ralentí en el suelo hasta su velocidad de rotor más alta corregida, que para un motor de aviación civil puede ocurrir en la cima de la subida o para un motor de combate militar en el despegue en un día frío. No se muestra la región de rendimiento subinactivo necesaria para analizar el comportamiento normal del arranque del aerogenerador en tierra y en vuelo. El rendimiento de una sola etapa de compresor se puede mostrar trazando el coeficiente de carga de la etapa en función del coeficiente del flujo. La relación de presión de la etapa frente al caudal es menor que para una etapa sin pérdidas, como se muestra. Las pérdidas se deben a la fricción de la hoja, la separación del flujo, el flujo inestable y el espaciamiento de la paleta, es decir, de los álabes. Para la parte de estator y rotor, sabemos que en estos componentes el aire se acelera en el rotor y luego se difunde en el estator.
Esto se ilustra en la figura donde la velocidad absoluta aumenta en el rotor y disminuye en el difusor. Para las etapas sucesivas se obtiene un patrón de dientes de sierra para la velocidad, mientras que la presión estática aumenta continuamente en las filas del rotor estator de todas las etapas, como se muestra en el gráfico de la parte de abajo. Para determinar el número de etapas de nuestro compresor, el aumento de la temperatura global dentro del compresor se determina en primer lugar como la temperatura completa, que sería la temperatura inicial 2 menos la temperatura inicial 1. En segundo lugar, se determina el aumento de temperatura de la etapa, luego se divide ambos valores para obtener el número de etapas. Esta cifra se redondea al número entero más cercano. El aumento de la temperatura de la etapa se obtendrá mediante la primera ecuación. Seguido de esto, el número de etapas se determina como número de etapas, es decir, la temperatura del compresor dividido la temperatura de las etapas, el delta de temperatura de las etapas. Para el triángulo de velocidades, estos diagramas de velocidad suponen velocidades axiales iguales en la entrada y la salida, lo que implica que la densidad varía inversamente con el área. Los triángulos de velocidad separados se superponen en la base común, es decir, la velocidad de rotación de la hoja U, es decir, del álave, o se superponen con un vértice común, básicamente como tenemos en la primera parte de la imagen. Otro concepto que también es útil es el del ángulo de fluido medio y las velocidades medias mostradas por el triángulo de velocidad media. Las velocidades de este triángulo medio son Cm, Wm y U. Acá en la imagen tenemos lo que es U, Wm y Cm. Para lo que son los triángulos de velocidades, es decir, del ángulo de fluido medio y las velocidades medias. Para la parte de inestabilidades, el señor Greitzer utilizó un modelo de sistema de compresión de tipo resonador Helmholtz para predecir la respuesta transitoria de un sistema de compresión después de una pequeña perturbación superpuesta a una condición de funcionamiento estable. Tenía un valor crítico que predecía una pérdida o un aumento rotatorio donde la pendiente de la relación de presión, como se está mostrando en el cursor, contra el flujo cambiaba de forma negativa a positiva. Este señor Greitzer encontró un parámetro adimensional que predijo que modo de inestabilidad del compresor, parada rotatoria o aumento resultaría. El parámetro utilizó la velocidad del rotor, la frecuencia del resonador de Helmholtz del sistema y una denominada longitud efectiva del conducto del compresor, es decir, del movimiento que parte de la parte inicial del compresor hacia la parte final.